Na sequência das atividades da manhã, eu gostaria de apresentá-los ao nosso conferencista de abertura, o professor Dr. Jorge Gonzalez, que coordena com Rolando Garcia o Programa de Epistemologia da Ciência e Cibercultura do Centro de Investigações Interdisciplinares em Ciências e Humanidades da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, desde 2004. A sua conferência de abertura terá o título Investigar a comunicação desde a cibercultura, dos observáveis aos feitos e das estruturas aos processos. Traduzir razoavelmente? Então, professor Jorge Gonzalez, por favor, muito obrigada. Primero que nada, antes de comenzar, quiero agradecer a mis colegas de Intercom, a la profesora Basega, a la Escuela de Propaganda y Marketing y a todos mis amigos y amigas y colegas de Brasil que nuevamente me honran con esta presentación, con este coloquio. También agradezco mucho a mis colegas, decía Basega hace un momento, a mis exalumnos de AMIC en México, que me hayan elegido para abrir el coloquio. Me da mucho gusto, lo tomo como un reto importante por dos razones. La primera, porque hace aproximadamente 21 años, en el año 88, 1988, existió un primer coloquio de otra serie, México-Brasil, que hicimos en Embu, Guazú, cerca de por aquí, y fue la primera vez en mi vida que yo venía a Brasil. Fue algo muy interesante porque había un equipo ya formado de mexicanos y brasileños, de Intercom y de México, haciendo un intento de hacer un estudio comparativo de los sistemas de comunicación entre México y Brasil. Y a mí me trajeron, en aquella vez me invitaron por una deformación particular, una deformación que tengo de toda mi vida, y es que me apasiona y toda mi vida me ha gustado la metodología, la construcción de objetos de estudio. Y en esa ocasión hicimos este coloquio, fue muy interesante. Después fue al año siguiente, me parece, por ahí, entre Chapala y Colima, entre México, en Guadalajara y la zona de Jalisco y Colima. Hicimos una segunda versión y después hubo algo así como otro intento aquí en Brasil y pasaron 20 años para volver a juntarnos en Brasil y un poquito más para hacerlo en México, un poquito menos en México. Entonces, en aquella ocasión, y ahorita comienzo con el tema de hoy, en aquella ocasión el reto para mí era cómo hacemos un estudio comparativo entre entre los sistemas de comunicación entre México y Brasil si no tenemos algo en común, es decir, si no tenemos criterios metodológicos, criterios unitarios para poder comparar. Porque comparar listas de bibliografía o listas de estudios está interesante. Podemos hacerlo por kilo o por gramos. Pero lo que me trae y lo que me vuelve a poner muy contento es el título del coloquio. Dice Ciencias de la Comunicación. Entonces, el título de la ponencia, que costaba hasta trabajo leerlo, de la charla, tiene que ver con la palabra ciencias. Va a tener que ver con la palabra comunicación, pero tiene que ver con la palabra ciencias. Ciencias sin vergüenza, sin vergüenza. Ciencias asertivamente, ciencias sin pena. Crecimos en una época, aquí
hay mucha gente joven, pero en la época en que yo estudiaba comunicación, decir que eran ciencias de la comunicación era como decir, bueno, sí, ustedes hablan, ¿no? Los físicos hacemos ciencia, ¿no? Los químicos hacemos ciencia. ¿Y la comunicación hace ciencia? Sí, porque decimos algo de algo. Hablamos, bla, 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 decimos. Y pensamos durante mucho tiempo que esa parte, decir cosas de algo, era la ciencia. Y por supuesto, los científicos nos veían como, sí, ellos hablan, conversan, se juntan, bla, 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 publican. Pero la ciencia, entonces, mi tema va a estar centrado en la ciencia, en la palabra ciencias de la comunicación. Entonces, antes empiezo diciendo que no tenemos ninguna razón, desde el punto de vista rigurosamente epistemológico, no tenemos ninguna razón desde el punto de vista científico para descalificar la palabra ciencia, o quitarla de su ligación con la comunicación. El problema es que hay que ver cómo de qué se trata. Entonces, durante mucho tiempo hubo y sigue habiendo esta especie de canon científico, algo que la ciencia se hace así. La ciencia es el discurso especializado que genera el método científico, como si hubiera un método científico. Entonces, a eso digo, siempre he dicho que lo que llamamos el método científico es una forma de cientificidad, pero hay más formas de cientificidad. El método científico es una forma. Entonces la pregunta está, ¿y qué es la cientificidad? Lo que voy a intentar hacer ahora es conversar un poco sobre estas cuestiones, porque después, a lo largo del coloquio, vamos a estar trabajando en diferentes mesas temáticas, que focalizan sobre un aspecto, sobre un fenómeno, sobre una situación, sobre un proceso. Lo que quiero decir es, entonces, en esa primera parte hablaré de esta idea, la propuesta de entendimiento de la ciencia, de esa palabra ciencia, que me va a llevar a varios otros puntos. Uno de ellos, que también se toca en el evento, la relación entre global y local, que es central, o parece ser central para la discusión del tema del coloquio. Sí, mejor me los pongo. Y también esta relación a veces extraña entre técnicas de investigación, métodos de análisis, metodologías de trabajo, teorías y a veces la ausente, la epistemología. Igual haré hacia el final de la charla, haré una conexión explicitada, breve, sobre lo que ha sucedido. El tiempo no pasa, como me vieron hace 21 años, el tiempo se queda, el tiempo hace cosas en la gente, y lo que he seguido trabajando hace muchos años, y es la categoría teórica y metodológica de frentes culturales, que he estado utilizando durante muchos años, pero para mi sorpresa, después de muchos años, se empieza a retomar en Brasil, en México no, en Estados Unidos, en otras partes fuera del país, como una categoría pertinente para entender cómo se construyen los consensos en la vida, más cerca de la vida cotidiana, o, como veremos, a diferentes escalas de representación. Entonces no va a ser una ponencia leída, voy a trabajar unos puntos. Para mí el reto será, y lo asumo públicamente, con la conversación, realizar un texto que permita que sea más permeable a la discusión que podamos tener. Entonces, empiezo por lo siguiente. Decía yo que empezaba por la parte de la ciencia. Yo creo que, hablando de ciencias, todo el mundo conocemos, porque quizás muchos de ustedes tuvieron una formación parecida, tuvimos una formación más alejada de las matemáticas. Por lo menos en México, aquí no sé cómo sea, en México
la mayor parte de la gente que se dedica a estudiar comunicación o sociología o antropología es porque en la escuela primaria y secundaria y elemental tenía no solo odio, sino aversión, terror de las matemáticas. Matemáticas, no. Entonces pregunta uno, ¿qué se estudia? Comunicación, mercadotecnia. El desencanto brutal donde yo estudié en la Ibero era que llevábamos una materia de estadística. Y la veían como una estadística de primer nivel, elemental, descriptiva. Era como, esa aversión, lo veré también en la charla, es, a ver si no suena muy extraño, es un diseño. Obedece a un diseño geopolítico. ¿Sí? Curiosamente, en nuestros países, digo, los países, no sé si, no me consta en Brasil, me consta en México, esta aversión, este terror, este alejamiento de las matemáticas, tiene que ver porque nos dijeron que las matemáticas tienen que ver con los números y con sacar cuentas, y como uno tiene más 10 o 20 dedos, no alcanza más allá. Ante eso yo tengo que plantear, lo digo, que las matemáticas no tienen nada que ver como las enseñaron, sino son el lenguaje más poderoso que ha desarrollado la humanidad para volver inteligibles las estructuras y los procesos. Los procesos, es decir, relaciones de relaciones de relaciones. Entonces, no es una ponencia de matemáticas, pero esa especie como de deshabilitación del lenguaje matemático nos llevó a elegir carreras por defecto, para evadir, porque siempre reprobamos, fuimos suspendidos en las materias de matemáticas, nunca más queríamos tener éxito en la vida y ser famosos, tener una carrera, qué sé yo. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con los procesos? ¿Qué tiene que ver con las estructuras? ¿Qué tiene que ver con los observables? El subtítulo de la charla, usé adrede un título muy famoso que se puso de moda en los años 80, lo puso de moda, entre otras gentes, Jesús Martín Barbero y más gente, que era estudiar la comunicación desde la cultura. Después hubo muchos desarrollos sobre eso. La ponencia, esta charla se llama La comunicación hacia la cibercultura. Y cibercultura, ahora también entraré en detalle sobre eso, es un objeto de estudio, es al mismo tiempo un objeto de estudio y un valor de desarrollo, que veremos más adelante muy brevemente cómo trabajamos eso. Infelizmente, como dicen por aquí, no tiene que ver de manera directa con el uso de Internet o con las nuevas tecnologías. Siempre pregunté, ¿pero qué tan nuevas? ¿El reloj es nuevo? ¿Cuándo? Las tecnologías de información y comunicación. La máquina de escribir es una tecnología Olivetti, es una tecnología de información y comunicación, y nunca tenía yo mucho eco ni respuesta clara sobre eso. Pero es un hecho, que tenemos que observar y que trabajar en detalle, que esta modulación del sistema mundo, esta reorganización mundial, a escala mundial, que mucha gente suele llamar la globalización, lo global, no sé cuánto, se ha potenciado o está potenciada por ciertos procesos. Eso genera otra forma de relación con la sociedad, de repente, con la historia, con la memoria, con el futuro, que nos toca fundamentalmente. Entonces, decía en el título que hay una parte importante. ¿Cómo pasar? ¿Qué es lo que hemos hecho, me pongo a pensar, en estos últimos 21 años de trabajo? Porque la gente ha trabajado, es decir, ha habido mucho trabajo, muchas publicaciones, muchos elementos. Mi pregunta, y me la hago yo a mí mismo, la hago aquí, es ¿y qué sabemos más? ¿Sabemos mejor algo de los procesos de comunicación? Sí, ¿qué parte? ¿Qué sabemos mejor? Podemos pararnos en un conjunto, en un evento de científicos y decir, nosotros sabemos estas cosas de estos procesos de comunicación. Yo creo que sí.
Yo creo que sí podemos. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho entre nosotros para poder armar mucho mejor un diálogo más fundamentado, un diálogo menos especulativo, menos solamente metafórico. Esto no niega, para mí, yo no niego la potencia que tienen las metáforas para describir o para evocar. Una metáfora evoca algunas cosas muy interesantes que quizás un concepto no lo puede hacer. Pero para trabajar científicamente tenemos que trabajar al menos con claridad, al menos ser claros. Entonces, no es mi intención hacer un excursus de filosofía científica, ni mucho menos, pero sí veo, al menos en México, que hay una profusión muy grande, cada vez mayor, de publicaciones y estudios y trabajos de investigación sobre comunicación, así englobados, que tienen un exceso, o por lo menos para mí es una gran concentración en las descripciones, en describir. Y tenemos cerros de tesis, estudios sobre descripción de la fiesta, descripción del intercambio de personas, descripción de los discursos, descripción de... Y está muy bien, no hay posibilidad de hacer ciencia sin hacer adecuadas descripciones. Necesitamos buenas técnicas de investigación para generar descripciones específicas, llenas de relaciones. Cuando digo esto, quizás aquí hay gente más joven, pero cuando digo en español, decir la diferencia entre descripciones densas y descripciones mensas. Mensos, lo escribió en el Chavo de Chávez, Chavo del Ocho. O sea, un menso en México es el que no se entera, no. Si alguien, como dice Clifford Geertz, alguien está queriendo seducir, ¿no? Y hace así, y el tipo dice, ay, tiene una basura en ojo, un lixo. Y dice, no es eso es otra cosa. Si alguien, y sigue, y vuelve a hacer así, dice, tiene un tic. No diferenciar entre una aproximación, una seducción, o un tic, es menso. Entonces, hablo del siguiente. Si los conceptos científicos, si las descripciones que usamos, que producimos, no tienen esa capacidad de diferenciación, voy a hablar de diferenciación de lo que estamos observando, y son conceptos que dicen aquí abrangentes, conceptos muy amplios que simplemente evocan, pero no nos permiten diferenciar, tenemos algunos problemas. Porque entonces cualquier cosa puede ser global, cualquier cosa puede ser llamada, hay montones de metáforas, ¿no? Proceso, cualquier cosa. Y si es así, hace poco tuve una discusión, de hace años, pero la tengo más cercana, con el concepto de hibridación. Bueno, no con él, sino con Néstor y otras gentes más, ¿no? La hibridación. Y todo el mundo, la hibridación, ¿no? Es una forma distinta de hablar ahora de lo que los antropólogos hace tiempo llaman el sincretismo. Dos cosas se juntan. Pero el problema, es muy bonita la metáfora hibridación, sobre todo si no sabes de veterinaria, porque los mulas, una mula, no sé cómo se dice en portugués, se dice mula también, una mula es una mezcla entre un caballo y un burro o una burra, pero es infértil, no se puede reproducir. Cuidado con la hibridación. El problema no es eso, y Néstor lo ha reconocido también, y mejoró muchísimo la posición de Canclín sobre esto, al revés de las críticas, es que el concepto de hibridación es simplemente una descripción. Una descripción. Es muy parecido al concepto de brecha digital. La brecha digital. ¿Y qué equivale, voy a hacer un ejemplo, equivale a describir a cualquiera de ustedes de la siguiente científica manera: ojos, 2, nariz, 1, boca, fechada, cabello, es una canción, luego si me emociono canto. Ya sé que no es una cadeira, sé que no es un hoyo, un buraco,
algo, pero no sé si es un sapo o una rana o un caballo. Es ese nivel de descripciones, nos contentamos muy fácilmente con él. Un nivel muy superficial que no permite diferenciar. Pero ¿diferenciar qué? El objeto de estudio. ¿Y qué es el objeto de estudio? Lo que nos suena de moda a inventar. El gremio, y como soy del gremio, lo puedo decir, nos movemos muchas veces por modas intelectuales. Y nos cuesta, al menos en México, mucho trabajo decir directamente, esa metáfora no sirve, punto. No, es muy bonita, pero no funciona para ese trabajo científico. Entonces, digo esto porque hay muchos otros conceptos que son simplemente metáforas, solo evocaciones muy bonitas, pero que no permiten, no permiten diferenciar, pero sí permiten hacer algo que es la otra operación fundamental del conocimiento, que es la integración. Conocemos diferenciando e integrando. Si tenemos deficientes diferenciaciones que vienen de deficientes observaciones, que vienen de deficientes descripciones, porque provienen de deficientes conceptos, nuestros objetos van a estar, como están siempre, completamente embarazados de doxa, embarazados de un sentido común muy interesante, muy compartido, que además es como un guiño. Esto lo aprendí en Guadalajara, porque en una forma coloquial de hablar, especialmente en el occidente de México, Colima, que viví muchos años, y Guadalajara, por ahí el occidente, la gente cuando está hablando hace giros que son como juegos de contexto. Entonces te dice, digo una palabra que sea, en lugar de decir me entiendes, dicen, en lugar de decir verdad, la palabra es edad, es verdad, edad. Y en el occidente, en lugar de decir sí, se dice ei. Entonces, ya construí un axioma que es el axioma epistemológico edad-ei, o sea, a todo edad corresponde un ei, edad-ei. Y es una forma de complicidad de que no me critiques, no te critico, yo te invito, tú me invitas, yo te cito, tú me citas. Y hacemos... a ver, y de nuevo, yo no estoy diciendo que no haya procesos de mezcla, de recomposición cultural. Estoy diciendo que el concepto o la metáfora de la hibridación de Homi Bhabha y otros más, y también de Canclini, y que mucha gente la toma como cierta, es muy bonita metáfora, pero simplemente no tiene ningún poder teórico, es deficiente teóricamente, porque toda cultura, desde que el hombre y la mujer somos hombres y mujeres, es así. Es decir, no hay ninguna cultura pura. Todas las culturas, todo lo que llamamos cultura es una mezcla porque viene por procesos de apropiación, de recomposición, y entonces a donde tú voltees aparece así. Además, es una teoría o una concepción que ignora, o por lo menos descuida, cómo la cultura no nada más son objetos, sino también la cultura se hace yo mismo, la cultura se hace cuerpo. El concepto muy utilizado, a veces mal utilizado, pero muy interesante y potente, de Bourdieu, de el hábitus de clase, es exactamente eso. Es cómo la estructura social se hace esquemas de percepción, esquemas de valoración y esquemas de acción que no dependen nada más de los objetos. Por eso, la mayor parte o la totalidad de los objetos científicos o de estudio que describen con la metáfora de la hibridación son objetos externos, canciones, artesanías, objetos. El problema es que esa forma de entender la hibridación, que después se junta con la globalización, claro, las nuevas tecnologías de información y comunicación y la globalización desterritorializó la cultura. Ya no hay territorio.
¿no? Hace un momento cantábamos el himno, yo canté, el mexicano, no me sé el brasileño, llevaba el compás, 4/4, muy bueno, ¿no? Pero hay territorio. Es decir, la globalización pues, obviamente no terminó con el territorio, quizás se recompone. El proceso de territorialización o de reterritorialización no es que niegue los flujos que hay de población, de imágenes, de información, de capital. Pero si estamos atentos solamente con un concepto, que yo diría que ahora es un sincepto, focalizados en la forma, y veo que la forma tiene aquí Bottenfeld, y aquí le pongo un graffiti, digo, la pluma es híbrida. Pues sí, interesante la hibridación. No va más allá. Entonces, es este ejemplo. Hay muchos otros ejemplos que usamos permanentemente y prácticamente sin discusión crítica. ¿Cuál es la potencia heurística, la potencia científica que me permite este concepto o estos conceptos de brecha digital, sociedad de la información, ¿no? Tecnologías de información y comunicación? Es increíble. Yo casi puedo retar a cualquiera que leamos un texto de alguien que hable de las tecnologías de información y comunicación y no ponga entre paréntesis TIC. Y después sigue poniendo tecnologías y pone TIC, TIC, TIC. Entonces, las TIC aparecen por todas partes. Muy bien, muy bien. ¿Y eso qué me dice? Yo digo que, y en el trabajo empírico que estamos haciendo, lo mostramos cada vez más contundentemente, creo, que toda tecnología de información y comunicación es una tecnología de conocimiento, simultáneamente. No puede haber una tecnología de información y comunicación que no sea una tecnología de conocimiento. Pero si le negamos, teóricamente, el estatuto de conocimiento que generan esas también tecnologías de información y comunicación, no importa, porque, digamos, no porque no lo reconozcamos, esas tecnologías de información y comunicación se convierten en tecnologías de desconocimiento, tecnología de desubicación, tecnologías de desinformación, tecnologías de desterritorialización, por lo menos empujan, tecnologías de desubicación. Y hago el salto siguiente. Una vez hecho eso, ¿qué pasa? A nivel geopolítico, a nivel de la política mundial, nos tocó vivir el lado equivocado de la brecha digital. Aquí hay un lado cierto, un lado equivocado. El lado equivocado es el lado pobre. ¿Por qué tenemos muchos pobres? Como si los pobres fueran naturales, como si fueran árboles. Aquí hay muchos árboles y pobres. Como si los pobres no fueran pobres por un proceso histórico de larga duración, que son generaciones de muertos de hambre, generaciones de pobres, generaciones de deshabilitados de energía, de desenergetizados sociales. Entonces, en esta idea que planteo, ¿qué es lo que qué le tenemos que exigir? Yo digo, exigir a una disciplina que quiere ser científica, que hace científica. Yo creo que es una disciplina que tiene que darnos claridad descriptiva en qué tipo de observables. Un observable es una relación que hacemos entre información que viene del objeto y nuestras categorías. Es decir, la realidad no se puede observar de golpe, no hay modo de observarla, la realidad no existe así. Hay un efecto de construcción que no es de aquí kantiano, de interacción entre el objeto y mis categorías, y lo que veo, lo que me permito ver, es el efecto de un proceso muy importante de construcción psicogenético de conocimientos, de entendimiento del mundo. ¿Cómo pasar de los observables a los hechos? Los hechos son relaciones entre observables. ¿Cómo podemos decir relaciones de relaciones? Si un observable es una relación entre información que viene de las determinaciones de un objeto y mis categorías para nombrar el objeto, esta es una relación fundamental que habría que entender de esa forma. Un hecho
un hecho social, un hecho comunicacional, tiene que ver exactamente, para mí, con una forma de tejer y establecer relaciones entre observables. Este establecimiento de relaciones va, como diría Gaston Bachelard, de lo pensado a el objeto, y nunca al revés. De los objetos no sale nada, no llega. No estoy haciendo una neocantianismo, Kant, no, estoy hablando de que la acción de conocimiento, conocemos haciendo. Solamente podemos conocer las cosas con las cuales podemos hacer cosas, incluso acá. O mejor dicho, con todo, lo dijo y lo repetimos mucha gente, lo dijo primero Heinz von Forster y después Maturana y después no sé quién más, Luhmann y demás. Solo podemos conocer, todo conocer es hacer y todo hacer es conocer. ¿Cómo? ¿Por qué es un hacer? Y visto de esa manera parecería que es como la ciencia es única y la ciencia es una sola cosa. Pues no. Otro de los felices encuentros que he estado teniendo últimamente es también con otro grupo de brasileños y otras gentes más en todo el mundo, de chicanos